Mi hija miró a la cámara, con las lágrimas corriéndole por el rostro, y pronunció unas palabras que destruyeron todo lo que yo creía saber sobre los últimos 15 años de mi vida. Si alguien encuentra esto, mi mamá me mantiene prisionera. Mi papá nunca me abandonó. Ella mintió sobre todo. Papá, si alguna vez ves esto, lamento haberle creído. Por favor, encuéntrame. Yo tenía 52 años y estaba de pie en un trastero que había comprado por $500 en una subasta de fin de semana, viendo a mi propia hija suplicar por ayuda en un viejo portátil que encontré enterrado bajo cajas de documentos y fotografías antiguas. Me temblaban las manos tanto que casi dejé caer el ordenador. Tuve que sentarme en una caja de plástico porque mis piernas ya no me sostenían. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Terry Novo. Soy un bombero retirado de Spokane, Washington. Pasé 26 años entrando en edificios en llamas, sacando personas de accidentes de coche y practicando reanimación cardiopulmonar a desconocidos en sus propias salas de estar. He visto cosas que le darían pesadillas al resto de la gente durante toda una vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí en aquel trastero. Durante 15 años creí que mi hija Margot me odiaba. Creí que no quería saber nada de mí. Creí que, en algún punto del camino, había fallado tan profundamente como padre que ella decidió borrarme de su vida. Esa idea me consumía cada día. Me seguía al trabajo. Se sentaba conmigo en la mesa del comedor. Me mantenía despierto a las 3 de la mañana, mirando el techo y preguntándome qué podría haber hecho diferente. Y todo era mentira. Su madre, mi exesposa Selene, se aseguró de que yo creyera esa mentira. La construyó con cuidado, pieza por pieza, durante años. Envenenó la mente de mi hija contra mí. Interceptó cada carta que envié, cada tarjeta de cumpleaños, cada regalo de Navidad. Le dijo a Margot que yo era peligroso, que nunca la había querido, que yo había sido la causa de que nuestra familia se rompiera. Y cuando Margot tenía solo 12 años, Selene la llevó al otro extremo del país y desapareció. Lo último que Selene me dijo fue en el pasillo de un juzgado, justo después de que un juez le concediera permiso para mudarse con nuestra hija. Me miró directamente a los ojos, sonrió como si hubiera ganado la lotería y me dijo: «No volverás a verla. Ahora es mía». Recuerdo cómo se me desplomó el estómago. Recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes. Recuerdo a mi abogado poniendo su mano en mi hombro y diciendo algo sobre apelaciones y futuras mociones, pero su voz sonaba lejana, como si viniera desde debajo del agua. Todo lo que podía ver era a Selene alejándose con Margot, y mi niña ni siquiera miró atrás. Eso fue en 2009. Durante 15 años busqué. Contraté investigadores privados que tomaron mi dinero y no entregaron nada. Envié cartas a cada dirección que pude encontrar, y todas regresaron sin abrir o con el sello de devolver al remitente. Navegué por redes sociales hasta que los ojos me ardían, buscando cualquier rastro de mi hija. No encontré nada. Era como si nunca hubiera existido. Mi propio hermano, Douglas, una vez me sentó y me dijo que era hora de seguir adelante. Me dijo: «Terry, ella ya es adulta. Si quisiera encontrarte, lo habría hecho. Tal vez debas aceptar eso e intentar construir algún tipo de vida para ti». Sabía que lo decía con buenas intenciones. Sabía que estaba cansado de verme destruirme por algo que parecía inamovible. Pero él no entendía. Un padre no deja de ser padre. Uno no se despierta una mañana y decide que su hija ya no importa. No es así como funciona. No es así como funciona nada de esto. Así que seguí adelante. Tomé una jubilación anticipada después de que una lesión en el hombro hiciera imposible seguir en el trabajo. Mi pensión era decente, pero años de pagos de manutención a Selene habían drenado la mayor parte de mis ahorros. Empecé a ir a subastas de trasteros, comprando unidades abandonadas y revendiendo lo que encontraba dentro. No lo hacía por dinero. Lo hacía para mantener mis manos ocupadas, para evitar pasar cada minuto despierto pensando en Margot.
Hace 6 meses entré en un almacén de Tecoume para una subasta rutinaria. La unidad 14C no tenía nada especial. De tamaño medio, polvorienta, llena de cajas de cartón y muebles viejos. La mayoría de los postores la ignoró. Yo hice una oferta de $500 y la gané. No tenía idea de que esos $500 estaban a punto de devolverme a mi hija. No tenía idea de que dentro de esas cajas encontraría 15 años de mentiras apiladas al lado de la verdad. Y no tenía idea de que mi hija había estado esperándome, dejando un rastro de migas de pan de la única forma que podía, con la esperanza de que algún día su padre abriera un portátil y escuchara su voz de nuevo. Ese día llegó un martes por la tarde, en mi pequeño apartamento de Spokane, con polvo en la ropa y lágrimas corriéndome por la cara. Esta es la historia de cómo encontré a mi hija. Esta es la historia de lo que su madre nos hizo. Y esta es la historia del diario en vídeo que reveló todo. Para entender lo que significaba ese trastero, debes entender cómo era mi vida antes de encontrarlo. Tenía 52 años y vivía solo en un apartamento de una habitación en el lado este de Spokane. El lugar no tenía gran cosa. Una cocina pequeña con electrodomésticos de los años 90, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá y un televisor, y un dormitorio donde pasaba la mayoría de las noches mirando el ventilador del techo hasta que el cansancio por fin me vencía. Las paredes estaban vacías, excepto por una fotografía enmarcada de Margot cuando tenía 7 años. Le faltaban los 2 dientes frontales y sonreía como si acabara de descubrir el secreto de la felicidad. Esa foto la mantenía en mi mesita de noche para que fuera lo primero que viera cada mañana y lo último antes de dormir. Mis días seguían una rutina que nunca variaba. Me despertaba alrededor de las 6, preparaba café y me sentaba en la mesa de la cocina escuchando las noticias por la radio. Luego conducía a distintas instalaciones de almacenamiento buscando avisos de subastas. Cuando encontraba uno, iba, pujaba por las unidades que parecían prometedoras y llevaba el contenido a mi apartamento para clasificarlo. La mayoría era basura. De vez en cuando encontraba algo que valía la pena vender en el mercadillo o por internet. No era un trabajo glamuroso, pero me mantenía en movimiento. Y eso era todo lo que necesitaba. Había sido bombero durante 26 años antes de que mi hombro se rindiera. Desgarro del manguito rotador, dijeron los médicos. Demasiado daño después de demasiados años cargando personas por escaleras y derribando puertas. Podría haber pedido un puesto de oficina, pero sentarme frente a un escritorio llenando papeles se sentía como una muerte lenta. Así que acepté el paquete de jubilación anticipada e intenté descubrir qué hacer con el resto de mi vida. La respuesta, al final, era que no tenía mucho. No me quedaban muchos amigos. La mayoría de mis compañeros del parque de bomberos tenían sus propias familias, sus propias vidas, y yo no quería ser el hombre divorciado y triste que arruina el ambiente en las barbacoas. Mi hermano Douglas vivía a unas 2 horas, en Seattle. Hablábamos por teléfono una vez al mes y quizá almorzábamos juntos en alguna festividad, pero nunca fuimos tan cercanos como deberíamos haber sido. Parte de eso era culpa mía. Alejé a la gente después de que Margot desapareciera. No sabía cómo hablar de lo que sentía, así que simplemente dejé de hablar. La soledad era lo más difícil. No el dinero, no el apartamento pequeño, no el hombro dolorido que me despertaba en las mañanas frías. Era el silencio. Llegar a casa a un lugar donde nadie te espera, donde nadie te pregunta cómo fue tu día, donde la única voz que escuchas es la tuya. Ese tipo de silencio se te mete en los huesos después de un tiempo. Te cambia. Pensaba en Margot constantemente. Me preguntaba cómo sería ahora, si había terminado la universidad, si se había casado, si tenía hijos propios. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, aunque fuera por un segundo. Me preguntaba si recordaba los viajes de campamento que hacíamos cuando era pequeña, solo nosotros dos, tostando malvaviscos y contando estrellas. Me preguntaba si alguna parte de ella aún me quería o si Selene había logrado borrar cada recuerdo hermoso y reemplazarlo por algo feo. El no saber era un tipo de tortura en sí mismo. Si Margot hubiera muerto, al menos habría tenido un cierre.
Habría podido llorar y, con el tiempo, encontrar una forma de seguir adelante. Pero ella estaba allá afuera, en alguna parte, viva, respirando, viviendo una vida de la que yo no sabía nada. Y ella había elegido, o eso creía yo, vivir esa vida sin mí. Quiero contarte sobre mi matrimonio con Selene porque necesitas entender quién era ella y de qué era capaz. Nos conocimos en la boda de un amigo en 1994. Ella tenía 23 años, yo tenía 24 y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello oscuro, ojos verdes, una risa que hacía que todos en la sala se giraran a mirarla. Trabajaba como asistente administrativa en un bufete del centro, y tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo cuando hablaba contigo. Salimos durante un año y nos casamos en una pequeña ceremonia en casa de sus padres. Su padre la acompañó por el pasillo. Su madre lloró de felicidad. Recuerdo pensar que por fin había entendido de qué trataba la vida. Amor, familia, construir algo juntos. Yo iba a ser el esposo y el padre que nunca tuve de niño. Iba a hacerlo bien. Durante un tiempo, pensé que lo estaba logrando. Margot nació en 1997, 2 años después de nuestra boda. Yo estaba en la sala de parto, sosteniendo la mano de Selene cuando el médico puso a nuestra hija en mis brazos por primera vez. Era tan pequeña, tan frágil, con unos deditos diminutos que se aferraron a mi pulgar como si dependiera de ello. Ese día le hice una promesa. Le dije que siempre la protegería, que siempre estaría para ella, que la amaría sin importar qué. Y cada palabra la dije desde lo más profundo de mi corazón. Jamás imaginé que sería su propia madre de quien tendría que protegerla. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Selene se quedó en casa con Margot mientras yo trabajaba en turnos en el parque de bomberos, y encontramos un ritmo que parecía cómodo. Yo volvía a casa después de un turno largo, agotado y a veces todavía oliendo a humo. Y Margot corría hacia la puerta gritando «¡Papi!», como si hubiera pasado un año entero sin verme. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. Las llamadas peligrosas, las noches sin dormir, los cuerpos que no pude salvar. Todo se desvanecía cuando mi niña se colgaba de mi cuello. Pero algo cambió cuando Margot cumplió 5 años. Lo noté despacio, como cuando ves una grieta formándose en una pared. Cosas pequeñas. Selene empezó a criticar todo lo que hacía. La forma en que colocaba los platos en el lavavajillas estaba mal. La forma en que hablaba con Margot era demasiado brusca. La manera en que gastaba dinero era irresponsable, aun cuando entregaba todo mi sueldo y ella controlaba cada dólar. Luego llegaron las acusaciones. Me acusó de coquetear con una mujer en el supermercado. Yo no tenía idea de qué hablaba. Me acusó de esconderle dinero. No lo hacía. Me acusó de preocuparme más por mi trabajo que por mi familia, de poner a desconocidos por encima de mi propia hija, de ser emocionalmente distante y frío. Intenté defenderme, intenté explicar, intenté entender de dónde venía todo eso. Pero cada conversación se convertía en una pelea, y cada pelea terminaba con Selene llorando y yo pidiendo disculpas por cosas que no había hecho. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Dudaba de cada palabra antes de decirla. Volvía del trabajo temiendo en qué estado de ánimo estaría ella, qué nueva acusación me esperaría. La mujer con la que me casé se había transformado en alguien que no reconocía, y yo no sabía por qué. Años más tarde, después del divorcio, supe la verdad. Selene había estado teniendo una aventura con un hombre llamado Rupert Stoll. Era abogado en el bufete donde ella había trabajado, y habían retomado el contacto en algún evento profesional. Las acusaciones, las peleas, las críticas constantes. Todo estaba diseñado para justificar lo que planeaba hacer. Ella necesitaba que yo fuera el villano para poder convertirse en la víctima. Cuando Margot tenía 8 años, Selene presentó la demanda de divorcio. No me avisó. Volví a casa después de un turno de 48 horas y encontré los papeles sobre la mesa de la cocina. Ya había empacado maletas para ella y para Margot.
Ya se había mudado a un apartamento al otro lado de la ciudad. Ya había contratado a Rupert como su abogado, aunque yo no sabía nada de su relación en aquel momento. La batalla por la custodia fue brutal. Selene me acusó de ser un padre incompetente. Afirmó que tenía problemas de ira, que era emocionalmente abusivo, que Margot me tenía miedo. Nada de eso era cierto, pero lo dijo con tanta convicción que incluso yo empecé a preguntarme si había hecho algo que no recordaba. Ella tenía un abogado que conocía todos los trucos del libro, y el mío era un tipo que encontré en la guía telefónica, que cobraba $200 la hora y parecía confundido casi siempre. El juez le otorgó a Selene la custodia total. Yo recibí visitas cada 2 fines de semana, pero Selene se encargó de que esas visitas fueran un tormento. Le decía cosas a Margot antes de que yo la recogiera, envenenándola contra mí. Mi hija empezó a distanciarse. La niña que antes corría a mis brazos ahora se sentaba en el asiento del copiloto de mi camioneta, mirando por la ventana, respondiendo con una sola palabra a cada pregunta. No sabía qué le estaba diciendo Selene, pero podía ver el daño que estaba causando. Cuando Margot cumplió 12 años, Selene anunció que ella y Rupert se iban a casar y que se mudarían a Maine por la carrera de él. Luché contra esa reubicación en los tribunales. Supliqué al juez que no llevaran a mi hija al otro extremo del país, pero Selene había preparado bien a Margot. Mi propia hija se plantó frente al juez y dijo que ya no quería verme. Dijo que yo la hacía sentir incómoda. Dijo que quería vivir con su madre y con Rupert. Nunca olvidaré la expresión de su rostro al pronunciar esas palabras. Vacía, ensayada, como si estuviera leyendo un guión que no comprendía. Quise tomarla en mis brazos, sacudirla suavemente y decirle que nada de aquello era real, que su madre la estaba manipulando, que yo la amaba más que a cualquier cosa en el mundo. Pero no podía hacer nada de eso. Solo me quedé allí, en ese tribunal, viendo cómo mi hija se alejaba de mí. Después de la audiencia, Selene pasó junto a mí en el pasillo. Se detuvo lo suficiente para decir las palabras que me perseguirían durante los siguientes 15 años. No volverás a verla. Ahora es mía. Y luego se fue. Se fueron las dos. La subasta del trastero en Tecoume se suponía que sería un martes cualquiera. Para entonces llevaba 3 años haciendo aquello, comprando unidades abandonadas y revendiendo su contenido. La mayoría de las veces salía tablas. De vez en cuando hacía una pequeña ganancia. Nunca se trató de hacerme rico. Se trataba de tener un motivo para levantarme de la cama. La unidad 14C era la cuarta del día en salir a subasta. El subastador cortó el candado y levantó la puerta metálica, revelando un espacio de unos 3 metros de profundidad por algo más de 2,5 metros de ancho. Dentro había montones de cajas de cartón, algunos muebles viejos y lo que parecían bolsas de ropa. Nada notable. La mayoría de los postores echó un vistazo y se alejó. Yo casi hice lo mismo, pero algo me hizo quedarme. Llámalo instinto, llámalo destino, llámalo como quieras. Levanté la mano y ofrecí $300. Alguien más pujó 350. Subí a 400. Se retiraron. Añadí otro centenar para asegurarme, y el subastador me señaló diciendo: vendido. $500 por una unidad llena de pertenencias olvidadas. Acerqué mi camioneta hasta la entrada y empecé a cargar las cajas. Me tomó unas 2 horas vaciarlo todo. Cuando llegué a casa, apilé las cajas en la sala y empecé a revisarlas una por una. Utensilios de cocina en un montón, ropa en otro, libros en un tercero. Lo típico, nada de valor. Entonces llegué a las cajas del rincón trasero. 3 de ellas estaban selladas con cinta adhesiva y tenían escrito a marcador negro: personal, no abrir. Estuve a punto de respetar la advertencia. Hay algo incómodo en hurgar entre las pertenencias privadas de un desconocido. Pero había aprendido con los años que las cajas personales solían contener lo más valioso: joyas, objetos coleccionables, documentos que podían devolverse a sus dueños a cambio de una recompensa. Así que tomé un cúter y corté la cinta.
Lo primero que saqué fue una carpeta manila llena de papeles. Contratos de alquiler, declaraciones de impuestos, historiales médicos. Los hojeé buscando un nombre, pensando en la posibilidad de rastrear al propietario y devolverle sus cosas. El nombre que encontré hizo que mi corazón se detuviera. Selene Stoll, antes Selene Dubourg. Me quedé mirando esas palabras hasta que dejaron de tener sentido. El nombre de mi exesposa en documentos guardados en un trastero que había comprado por casualidad en Tacoma, Washington. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Tenía que haber otra Selene Stoll en algún lugar del mundo. Pero seguí buscando. Fotografías, decenas de ellas. Una niña de 13 años con brackets y el cabello castaño largo. La misma niña a los 15, frente a un árbol de Navidad. A los 17, con toga y birrete en una ceremonia de graduación. Yo conocía ese rostro. Había memorizado cada detalle a partir de la única foto que conservaba en mi mesita de noche. Los dientes de leche habían desaparecido. Las mejillas redondas se habían afinado en los rasgos de una joven. Pero no había forma de equivocarse sobre quién estaba viendo. Margot. Mi hija. Mi Margot. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de fotografías de una infancia que nunca presencié. Fiestas de cumpleaños. Vacaciones a las que no fui invitado. Acontecimientos de una vida entera que ocurrió sin mí. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las imágenes. En el fondo de la segunda caja, bajo pilas de documentos y más fotografías, encontré un portátil plateado. Era viejo, estaba arañado y tenía una pegatina en la tapa que decía "Sueña en grande", con letras púrpuras ya desgastadas. Lo abrí y presioné el botón de encendido. Nada. La batería estaba muerta. Rebusqué en la caja hasta encontrar un cable de carga. Lo conecté y esperé. 5 minutos. 10 minutos. Finalmente, la pantalla parpadeó y cobró vida. No tenía contraseña. Solo un fondo de pantalla con un atardecer sobre el océano y una única carpeta en el centro de la pantalla. La carpeta se llamaba Mi Diario. Hice doble clic. Dentro había archivos de vídeo, docenas de ellos. El más antiguo estaba fechado en septiembre de 2012. El más reciente tenía fecha de hacía 6 meses. Mi hija había llevado un diario en vídeo durante más de 12 años y de alguna manera, de forma inexplicable, había terminado en mis manos. Hice clic en el primer vídeo. La pantalla se llenó con la imagen de una niña de 12 años sentada en una cama en una habitación que no reconocí. Parecía cansada. Triste. Era exactamente como la recordaba, pero más grande, más distinta, con un peso en los ojos que ningún niño debería cargar. Miró a la cámara y empezó a hablar. Y todo lo que creía saber sobre los últimos 15 años empezó a desmoronarse. El primer vídeo estaba fechado el 14 de septiembre de 2012. Margot tenía 12 años, sentada con las piernas cruzadas sobre una cama con sábanas rosas, el cabello recogido en una coleta desordenada. Miró directamente a la cámara y empezó a hablar con una voz que era a partes iguales enojo y tristeza. Mamá dice que debería empezar un diario para ayudar con mis sentimientos. Dice que escribir ayuda, pero odio escribir, así que haré vídeos. No sé qué decir. Supongo que se supone que tengo que hablar sobre mi papá. Lo odio. Mamá dice que en realidad nunca me quiso, que me gritaba cuando era pequeña y que por eso no lo recuerdo. Dice que eligió su trabajo antes que a nosotras. Dice que ni siquiera luchó por la custodia porque no me quería. Yo no recuerdo nada de eso, pero mamá no me mentiría. Vi ese vídeo 3 veces. Cada vez se sentía como un cuchillo girando más profundo en mi pecho. Esas no eran las palabras de Margot. Eran las palabras de Selene saliendo de la boca de mi hija. Cada acusación, cada mentira plantada con tanto cuidado que Margot creía que eran sus propios recuerdos. Seguí viendo vídeo tras vídeo, mes tras mes, año tras año. Vi a mi hija crecer en esa pantalla y vi cómo su mente era moldeada por una mujer que quería borrarme por completo.
A los 13 años, Margot hablaba de lo feliz que estaba de que Rupert fuera su nuevo padre. A los 14 se quejaba del colegio, de sus amigas y de cosas normales de adolescente, pero cada vez que surgía el tema, repetía las mismas mentiras sobre mí. A los 15 mencionó haber encontrado una foto antigua mía en una caja y sentirse confundida porque yo parecía amable en lugar de furioso. Selene la sorprendió con la foto y la tiró a la basura. Pero algo empezó a cambiar cuando Margot cumplió 16. El tono de sus vídeos cambió. Empezó a hacer preguntas. Mamá se enfadó muchísimo conmigo hoy. Le pregunté sobre la familia de papá y dijo que todos eran tóxicos y que jamás debía contactarlos. Pero encontré una carta en el ático de alguien llamada Abuela Obo. Estaba dirigida a mí desde hace años. Era una carta llena de amor. Decía que me extrañaba y que esperaba que yo estuviera feliz. ¿Por qué mamá escondería algo así? ¿Por qué me alejaría de personas que me querían? A los 17, Margot descubrió una caja de documentos judiciales en la oficina de Selene. Se grabó a sí misma leyendo cada uno, con el rostro pálido del shock. Papá no nos abandonó. Luchó por la custodia. Luchó por mantenerme. Perdió. El juez le dio la custodia total a mamá, pero papá lo intentó. Intentó todo. ¿Por qué mamá me dijo que él ni siquiera me quería? ¿Por qué me mintió? A los 18, Margot encontró algo que la quebró por completo. Una caja de correo devuelto escondida en el fondo de un armario. Cartas y tarjetas que abarcaban 15 años, todas dirigidas a ella, todas escritas por mí. Tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, cartas diciéndole que la amaba, que la extrañaba y que jamás perdería la esperanza de volver a verla. Selene había interceptado cada una. Margot se grabó leyendo mis cartas en voz alta. Apenas podía hacerlo. Las lágrimas le caían por el rostro mientras leía palabras que yo había escrito años atrás. Feliz cumpleaños número 12, mi niña dulce. Te extraño cada día. Pienso en ti cada mañana cuando despierto y cada noche antes de dormir. No sé si algún día verás esto, pero necesito que sepas que sigo aquí. Siempre estaré aquí. Sin importar lo que te diga nadie, te amo más que a cualquier cosa en este mundo. Cuando cumplió 20 años, Margot comprendió por completo el alcance de lo que su madre había hecho. Pero entender no significaba ser libre. Los vídeos de sus 20s revelaron un tipo distinto de horror. Selene y Rupert controlaban absolutamente todo. Margot no tenía permitido tener su propia cuenta bancaria. No podía trabajar en ningún empleo que ellos no aprobaran. No podía tener amigas que no estuvieran bajo supervisión. No podía usar Internet sin vigilancia. Cuando cumplió 23 intentó marcharse. Selene la amenazó con hacer que Rupert la declarara mentalmente incapaz y que la internaran en una institución. No sé si realmente puede hacerlo, dijo Margot en uno de los vídeos, con la voz hueca por el miedo. Pero Rupert conoce jueces. Conoce abogados. Me ha hecho firmar papeles que no entendía. Me da miedo descubrir qué pasaría si intento escapar. El último vídeo estaba fechado 6 meses antes de que encontrara el portátil. Margot se veía agotada, con la cara delgada, los ojos rojos de llorar. Susurraba para que nadie la oyera. Si alguien encuentra esto, mi mamá me mantiene prisionera. Papá, si alguna vez ves esto, lamento haberle creído. Por favor, encuéntrame. Cerré el portátil y llamé a mi hermano Douglas. La encontré, le dije. Y necesito tu ayuda para traerla a casa. Douglas condujo desde Seattle esa misma noche. Se sentó a mi lado en mi pequeño salón y vio el último vídeo sin decir una sola palabra. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: ¿Qué hacemos ahora? Contactamos a la policía a la mañana siguiente. Llevé el portátil, los documentos, las fotografías, todo lo que había encontrado en ese trastero. El detective asignado al caso vio varios de los vídeos y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. En un plazo de 48 horas,
se inició una investigación que involucraba a las autoridades de Washington y Maine. 2 semanas después, localizaron a Margot en una zona rural a las afueras de Portland, Maine. Selene y Rupert se habían mudado nuevamente después de que el trastero fuera subastado, probablemente sospechando que algo podría descubrirse, pero no se habían alejado lo suficiente. Cuando los agentes llegaron a la propiedad, encontraron a Margot viviendo en un cobertizo acondicionado detrás de la casa principal. Estaba desnutrida y le habían negado atención médica para una afección crónica de tiroides. No tenía teléfono, ni identificación, ni acceso a dinero. Tenía 27 años y nunca le habían permitido existir como una adulta independiente. Selene y Rupert fueron arrestados por cargos que incluían fraude, explotación financiera, restricción ilegal y coerción. La investigación reveló que llevaban años cobrando beneficios por discapacidad a nombre de Margot, basados en un diagnóstico fraudulento obtenido mediante un médico conocido. Controlaban también la herencia de la madre fallecida de Rupert. Habían aislado sistemáticamente a Margot de toda persona y recurso que pudiera ayudarla a escapar. Volé a Maine el día en que Margot fue puesta bajo custodia protectora. No veía a mi hija desde que tenía 12 años. Ahora era una mujer adulta de 27, delgada, pálida y frágil de maneras que me rompieron el corazón. Pero cuando entró en el vestíbulo del hospital y me vio allí, la reconocí de inmediato. Tenía los ojos de mi madre y mi barbilla, igual que cuando era un bebé. Se quedó inmóvil al verme. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Luego dijo una palabra, en una voz apenas más alta que un susurro. «¿Papá?» No pude hablar. 15 años de dolor, anhelo y esperanza chocaron contra mí de golpe. Solo abrí los brazos. Margot se desplomó en ellos. Me abrazó como si temiera que desapareciera y yo la abracé con el mismo miedo. Nos quedamos allí, en ese vestíbulo del hospital, durante lo que pareció una eternidad, llorando, temblando, finalmente reunidos después de 15 años de mentiras. Nunca dejé de buscarte, le susurré al cabello. Lo sé, dijo entre lágrimas. Encontré tus cartas. Leí cada una. Selene recibió una sentencia de 4 años de prisión. Rupert recibió 6 años, con cargos adicionales aún pendientes. Se hizo justicia, pero ninguna cantidad de tiempo en la cárcel podría devolvernos los años perdidos. Margot se mudó a Washington para vivir cerca de mí. La adaptación fue difícil para ella. Había pasado la mayor parte de su vida adulta bajo el control de otros, y cosas tan simples como hacer la compra sola o tomar decisiones sin pedir permiso le resultaban abrumadoras al principio. Pero era libre. Por primera vez en su vida, era realmente libre. La presenté a Douglas y a su familia. Conoció a primos cuya existencia desconocía. Visitó la tumba de su abuela, la mujer que le había enviado cartas que nunca recibió y un amor del que jamás había sabido. En el cumpleaños número 28 de Margot, le organicé una pequeña celebración en mi apartamento. Solo la familia, un pastel casero y ese tipo de felicidad cotidiana con la que había soñado durante 15 años. Después de que todos se fueron, Margot me encontró en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Estás bien, papá? Asenté lentamente. Pasé 15 años pensando que te había fallado, pensando que debería haber luchado más o haber sido más inteligente. Me culpé cada día. Margot se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. No me fallaste. Ella lo hizo. Él lo hizo. El sistema lo hizo. Pero tú nunca dejaste de intentarlo. Compraste un trastero al azar y me encontraste. Eso no es un fracaso. Es un milagro. Sonreí por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Pensé que mi vida había terminado, dije. Resulta que solo estaba esperando para empezar de nuevo. Si estás viendo esto, recuerda una sola cosa. Nunca renuncies a las personas que amas. No cuando los tribunales dicen que todo ha terminado. No cuando el mundo te dice que sigas adelante. No cuando pasan 15 años sin una sola palabra. Porque a veces aquello que has estado buscando está esperándote en un trastero polvoriento,
sosteniendo un mensaje destinado únicamente para ti. Si esta historia llegó a tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué piensas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra historia. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.